Bueno, buenas tardes a todos, a todas y bienvenidos a esta charla que Juan Bautista Salado Escaño nos va a impartir y nos va a hacer ver realmente lo que es esto de el misterio, como le he llamado yo, del pueblo de Cútar. Entonces, diría yo un poquito sobre Juan Bautista, que es licenciado en Historia Medieval por la Universidad de Málaga y máster en Museología. Arqueólogo especializado en la Al-Ándalus y en Arqueología de Gestión durante 25 años. Director del Museo de Nerja desde el 2016. Director técnico del museo como el del Centro de Interpretación de la Alquería de Cútar o de la Villa Romana Villa Antíopa en Rincón de la Victoria. Miembro del Consejo Redacción de la revista Mainaque de la Diputación de Málaga. Miembro del Grupo de Coordinación de la Asociación REMED, Red de Museos y Estrategias Digitales. Tiene más de 100 excavaciones, casi nada, arqueológicas realizadas como director y técnico, y numerosas publicaciones sobre cerámicas andalusíes, urbanismo o fortificaciones andalusíes. Desde el Círculo Intercultural Hispano-Árabe, CIAR, y en el nombre de la Junta Directiva, y en nombre mío personal, Abdo Tunsi, por supuesto le damos ante todo a Juan Bautista el haber aceptado dar esta charla, porque nos ha parecido interesantísimo el tema. Y por supuesto él aceptó encantado, porque se ve en su trayectoria que está realmente al servicio del conocimiento. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer llegar a la gente. En nuestra labor, como se lo dije precisamente hace 2 días, me parece, a la embajadora de Sudán, que nosotros somos un puente, somos un eslabón entre el mundo árabe y España. Estas dos culturas hermanadas en muchas, a lo largo de la historia, en muchos aspectos, y sobre todo lo que nosotros pretendemos destacar es la cultura, esa interculturalidad que tenemos en común, nos hace sentir muy cercanos, y siendo españoles de origen árabe y viviendo en un país que es una tierra fértil realmente para el conocimiento de la historia, no solamente de España, sino del Mediterráneo, porque en realidad el Mediterráneo no se puede referir a un país determinado. La ribera de tanto el norte como el sur son varias civilizaciones que a lo largo de la historia se han mezclado. Y hoy en día este tema que vamos a tratar da a entender y ver que esa unión no está solamente en lo que hemos venido diciendo de una época andalusí y que se ha acabado y nada más, sino estamos hablando de una herencia, de un legado común yo diría a toda la cuenca del Mediterráneo. Y por lo tanto, Juan Bautista, que es
en este caso, especialista en el conocimiento de esta época, al Andalus, aquí, como hemos dicho, que lleva 25 años gestionando arqueología. Entonces, yo no tengo más que agradecerle de verdad y mucho su aceptación y su generosidad de estar entre nosotros. Así que le doy la bienvenida y muchas gracias, Juan. Muchas gracias a vosotros por interesaros en este proyecto, que sinceramente pues ha sido un proyecto que ha llevado un trabajo, un esfuerzo importante, pero que creo que puede ser un ejemplo a seguir para otros pueblecitos como Cútar, que a lo mejor muchas veces no son conscientes de la maravilla que tienen y que a través de este centro de interpretación pues hemos querido transmitir a todo el mundo pues tanto el hallazgo de los 3 volúmenes como de la historia de Cútar y de sus orígenes. Yo tengo que especificar una cosa que creo que es importante, que es que lo que yo voy a hablar es sobre el centro de interpretación que hemos realizado, es decir, qué filosofía, qué material hemos utilizado, qué hemos querido expresar y qué queremos conseguir con esto. Porque me consta que en un futuro inmediato, pues la profesora Maribel Pistolero Secal, que es la gran artífice del conocimiento de los contenidos de estos libros, pues hará una conferencia precisamente de forma ya más específica sobre los contenidos de los manuscritos, ¿no? Por tanto, reitero, lo que quiero es explicar el proyecto, de dónde viene y qué pretendemos, que es lo más importante. Esta es la primera vez que yo doy una conferencia por estos bichos tecnológicos. Espero que no dé muchos problemas y lo que voy a hacer es compartir un PowerPoint que espero que se vea bien y que no nos dé muchos problemas. Así que, bueno, vamos a ver. ¿Se ve? Todavía no. Ahora. ¿Se ve ahora? Ahora sí. Vale. Bien. Como hemos estado haciendo pruebas y ha dado algunos problemillas, voy a poner el PDF y ya veréis que se ve como entero. Pero es que si lo pongo en pantalla completa, lo dejáis de ver. Pero bueno, se ve bien, ¿no? Aunque sea con los márgenes. ¿Sí? Bien. Bueno, en primer lugar, para los que no son de Málaga o no conocen bien Málaga, tenemos que hablar que Cútar es un pueblo, un municipio muy pequeñito, ubicado en lo que es la Axarquía malagueña. La Axarquía malagueña, para los que no son de Málaga, es toda la parte oriental de la provincia, referenciándose siempre con la ciudad de Málaga, ¿vale? Tomando un topónimo antiguo, una región, un área histórica como la Axarquía malagueña, pero que a partir de los años 80 pues la aumentaron más hacia Granada, hacia el este, ¿no? Por tanto, la Axarquía actual no tiene nada que ver con la Axarquía histórica, con la Axarquía andalusí, que era un poco más reducida. Pero bueno, actualmente Cútar sí está dentro de esta Axarquía malagueña actual y también de la antigua, ¿eh? Y como veis, pues tiene muy pocos habitantes, son 614 habitantes y tiene 3 núcleos de población fundamentales. Cútar, La Zubia y el Salto del Negro, que también eran alquerías andalusías y que también están reflejadas en distintos escritos. El proyecto se realizó a través de un convenio de colaboración que se firmó entre el Ayuntamiento de Cútar y el Museo de Nerja, que pertenece a la Fundación Cueva de Nerja, porque pensamos que la Fundación Cueva de Nerja, que es una fundación muy potente, no solo desde un punto de vista turístico, sino también desde un punto de vista de la investigación, pues pensamos que tenemos que extendernos mucho más allá de lo que es la propia Nerja y de ir colaborando con distintos ayuntamientos que no tienen especialistas
en patrimonio arqueológico, en patrimonio histórico, y que por tanto no pueden desarrollar bastantes proyectos que tienen a lo mejor en mente, pero que no tienen gente cualificada para que le hagan pues unas ideas preliminares, una guía para después desarrollarlo. Por tanto, en esta filosofía, en esta idea que hemos impulsado del Museo de Nerja, hemos firmado convenios con el propio Ayuntamiento de Nerja, con Rincón de la Victoria, con Innate, con Almacha y con Cútar, ¿no? Con estos 5 pueblos y con Vélez Málaga, pero concretamente en estos 5 primeros pueblos para asesorarlos tanto en distintas actuaciones arqueológicas que quieren realizar como en lo que es el proyecto museográfico de museo. Por tanto, el Museo de Nerja se ha puesto a disposición y bueno, y aquí en la fotografía lo que estáis viendo es la sección dedicada al Andaluz del Museo de Nerja. En Cútar, en 2015, a través de fondos europeos, se construyó este edificio que estáis viendo a la derecha, que se le llamó Museo del Monfí, ¿no? Que era la idea inicial. Y fue un edificio diseñado por la arquitecta Beatriz Pérez Doncel, que en ese momento trabajaba para el Ayuntamiento de Cútar y casualmente ahora trabaja para el Ayuntamiento de Nerja. Y bueno, y no tenía ningún contenido, simplemente habían puesto una lámina, como estáis viendo, con algunos ejemplos de hojas de uno de los manuscritos, pero no se desarrolló ningún tipo de proyecto. Se le llamó el Monfí porque, bueno, ya sabéis que el Monfí pues, viene del árabe desterrado y esta gente eran, pues, después de la rebelión de los moriscos, en 1568-69, en la Sarquía, pues quedaron una serie de grupos en la sierra que se dedicaban pues, principalmente pues, al pillaje, al bandolerismo, etcétera, etcétera. Pero nosotros, en el momento en que nos encargó el Ayuntamiento de Cútar el proyecto, lo teníamos clarísimo que indudablemente los monfíes podían ser protagonistas de este espacio. Veis que está dividido en 2 edificios, atravesados por una calle bastante empinada, y el primer edificio, que está a mano derecha, es de planta baja y el edificio de la parte izquierda tiene 2 plantas y está comunicado uno con otro a través de este pasaje aéreo, esta algorfa tan magnífico, que está decorado con distintos motivos que aparecen en uno de los manuscritos. Esto del Monfí pues, ha tenido bastante predicamento dentro del propio pueblo y de hecho ya son 18 ediciones de la celebración de lo que es la fiesta del Monfí, que siempre se celebra a principios de octubre y en el que, bueno, que el pueblo realmente se entrega en esta fiesta y que tiene bastante afluencia de gente y que nosotros en el futuro pretendemos que deje de llamarse Monfí y que empiece a llamarse Fiesta del Alfaquí. Después lo explicaré por qué, ¿no? Pero pensamos que es más realista desde un punto de vista histórico, que tiene más vinculación con el pueblo de Cútar y sobre todo con el centro de interpretación que hemos abierto. Como hemos dicho, la idea, cuando el alcalde nos reunimos al principio, oye, ¿qué ponemos aquí? Teníamos clarísimo que lo que teníamos que hablar era de lo que es más singular dentro de la historia de Cútar, y no solo de la historia de Cútar, sino de la historia de Andalus, que era la aparición de los 2 manuscritos y del Corán, y que por tanto eran elementos con una fuerza tan sumamente grande desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista museográfico y documental, que indudablemente teníamos que desarrollar el proyecto en torno a estos 3 volúmenes. Muy pocos pueblos de España tienen la suerte de que aparezcan estas 3 maravillas y que nos cuenten tanto. Por tanto, si Cútar era conocido por algo, era por la aparición de estas 3 joyas y que, por tanto, tenía que ser la base fundamental del proyecto. Aquí vemos algunas imágenes del estado en el que se encontraron. El Corán, en este caso, de cuando se restauró. Y ya estáis viendo que, bueno, que son 3 joyas que tenemos la suerte de poder ahora disfrutar en el centro de interpretación.
ahora mismo está custodiado en el Archivo Provincial de Málaga. Y, por supuesto, pues quisimos crear una marca, que en este caso se llama Centro de Interpretación de Alquería de Cútar, utilizando una de las decoraciones de los puntos los hips que aparecen en el Corán, y, y pensábamos que al final el centro se tenía que llamar Alquería de Cútar, porque al fin y al cabo los manuscritos hablan de una buena parte de la historia de la alquería, y sobre todo lo que queríamos es reivindicar el pasado andalusí del pueblo, que eso ahora después lo desarrollaremos más. Esto es una imagen en general de cómo ha quedado el centro de interpretación. Es un espacio no muy grande, pero que hemos querido aprovechar bastante bien, y sobre todo que estéticamente también quede muy bien, aparte de que de la información que contiene. Esta es la parte del primer edificio, un edificio de una sola planta, y esta es la parte del edificio que posee dos plantas. Bien, ¿qué pretendemos con este centro de interpretación? Pues, como hemos dicho, dar a conocer uno de los hallazgos más importantes de la provincia de Málaga sobre Al-Ándalus, que son tanto el manuscrito, los dos manuscritos, como el Corán, que, como hemos comentado, no solo son unas piezas importantes desde un punto de vista del patrimonio inmueble, sino que también son fuentes históricas fundamentales. La reivindicación del pasado andalusí de Cútar y de los pueblos de Málaga, y concretamente de la Axarquía de Málaga. Fijaos un dato que nos parece de vital importancia. En la Axarquía malagueña, en la actual Axarquía malagueña, hay 31 municipios, no 31 pueblos, sino 31 municipios. Pues de los 31 municipios, nada más y nada menos que 28 tienen origen andalusí. 28 de 31. Pero dentro de esos municipios existen pedanías que también tienen origen andalusí. Por ejemplo, Vélez. Vélez, que tiene un término municipal enorme, pues tiene pedanías como Chilches, como Almayate o como Benajarafe, que son de origen andalusí. Hemos visto que Cútar tiene dos alquerías más, dos pueblos más, que también tienen origen andalusí. Por tanto, estamos hablando de que un porcentaje muy alto, muy alto, tienen origen andalusí, y por tanto, con este centro de interpretación queremos reivindicar ese origen. Igualmente que queremos también reivindicar la importancia de la cultura andalusí y del idioma árabe en la cultura española. Es decir, si España está configurada tal como está como Estado actualmente, es porque, entre otras cosas, tiene un sustrato de la cultura andalusí importantísimo. Y el hecho es que en español hablamos más de 4.000 vocablos de origen árabe. Y aparte, una cosa que parece poco importante, nuestra capital, Madrid, es de origen andalusí, ¿no? Creado por el emir en el siglo IX, ¿no? Por tanto, son muchas cosas, muchos elementos que indudablemente hace que le tengamos que dar esa importancia a la historia andalusí, porque forma parte de nuestra historia. Y de hecho, dentro de todo el contenido que hemos diseñado en el centro de interpretación, la lengua árabe tiene un protagonismo bastante importante. Otro de los objetivos es honrar la figura del alfaquí e imán de Cútar, Al-Yayar, Muhammad Al-Yayar. ¿Por qué? Porque Muhammad Al-Yayar es uno de los muchísimos, de los miles de personajes anónimos que hicieron la historia pequeña de Al-Ándalus, y que por tanto es una historia fundamental. Gracias a los manuscritos conocemos a este personaje, pero si no hubiese aparecido estos manuscritos, pues sería otro más de tantos que no conocemos. Por tanto, si tiene valor estos manuscritos es precisamente por eso, porque habla de la gente de a pie, porque habla de la gente de las alquerías, de Cútar, de Comares, de Vélez, porque habla de gente tan interesantes como Muhammad Al-Yayar. Y en este centro de interpretación hemos querido realzar la figura de este señor. También hemos querido recuperar la demarcación administrativa de la Taa de Comares como foco cultural y turístico, ya que Cútar formaba parte de la Taa de Comares. La Taa era un territorio administrativo que pertenecía al Reino de Granada,
y que estaba configurado por un asentamiento principal, Castillo o Medina, en este caso Castillo de Cútar, y de la cual dependían distintas alquerías. La tabla de Comares son 5 alquerías principales, hemos hablado de Comares, sería Almacha, el Borge, Benamargosa y Cútar, aparte de otras más pequeñitas. Pero queremos que dentro de las rutas turísticas que se pueden realizar a través de Diputación principalmente y de la Mancomunidad del Municipio Oriental, pues se configure un circuito en el que se pueda recorrer todos los pueblos y que estos muestren a los visitantes pues, todas las riquezas que tienen, tanto gastronómicas como turísticas. Igualmente queremos dotar de una infraestructura cultural de primer orden a un pueblo como Cútar, que es muy poco conocido. La verdad es que Cútar, si hablamos de distintos pueblos de la Sarquía malagueña o de la provincia de Málaga, pues casi nadie conoce Cútar. Entonces, creo que es una pena que un pueblo tan sumamente bello en la Sarquía profunda, con una orografía tan característica del oriente malagueño, pues sea tan desconocido y creemos que el centro de interpretación puede ser un punto de inflexión para que se realicen más visitas y que, por tanto, se dé a conocer este maravilloso pueblo. Igualmente, queremos que el centro de interpretación se convierta en un vértice donde se desarrollen nuevos proyectos sobre patrimonio cultural. De hecho, ya estamos trabajando con el Ayuntamiento de Cútara para realizar una serie de proyectos, como por ejemplo va a ser la recuperación de un molino aceitero que posiblemente tenga origen medieval, hacer estudios de la iglesia, de yacimientos muy importantes, no solo de época andalusí, sino también de época prehistórica que hay en el municipio, y que por tanto el centro de interpretación también se convierta en un centro de investigación. Y que todo esto pues, contribuya al crecimiento cultural y económico de la localidad, sobre todo en un momento en el que los pueblos, que sobre todo se dedicaban a la agricultura y la ganadería, pues vemos que estos dos sectores primarios cada vez tienen menos rentabilidad, que la cosa está cada vez más complicada, y pensamos que a través del patrimonio gastronómico y del patrimonio cultural y arqueológico y patrimonial histórico, pensamos que pueden ser focos importantes de que la gente se asiente en esos lugares y que venga gente y, por tanto, propicie economía. ¿En qué nos hemos basado? ¿En qué contenido nos hemos basado? Pues, evidentemente, este es un proyecto bastante complicado. Yo siempre digo, cuando entramos en los museos, que cuando vemos una lámina o un panel, a lo mejor vemos una frase cortita, pero para hacer esa frase cortita son meses y meses de reflexión, de lectura, de confrontación con otros compañeros, de asesoramiento de otros compañeros, para saber qué es lo importante, qué es lo que tenemos que contar de eso importante y cómo lo tenemos que contar. Por tanto, esto ha sido un trabajo en equipo y tengo que agradecer a 3 personas importantes, en este caso 4, perdona, y muy importante. Primero, por supuesto, al alcalde, a Francisco Ruiz Mérida, que ha apostado por este proyecto y que tenía clarísimo que el Museo del Monfil, el antiguo Museo del Monfil, se tenía que convertir en el centro de interpretación, y al final ha sido una inversión para un pueblo pequeño de 50.000 euros, que bueno, que es un montante importante y que lo ha sufragado 100% el ayuntamiento. Pero tengo que agradecer a gente como Paco Capilla, que es un gran historiador, doctor en Historia del Arte, que me ha ayudado muchísimo, sobre todo en la transcripción del libro de Apeo de 1571, donde hemos encontrado un montón de información que nos ha enriquecido pues, todo el argumento que hemos expuesto. A Pedro Valcárcel, que es profesor de árabe y que me ha ayudado muchísimas cosas en ideas, en conceptos, incluso en traducción de algunas cosas. Y sobre todo, por supuestísimo, a Maribel Calero Secal, que la he llamado mil veces me ha cogido el teléfono, hemos hablado de muchas cosas, y que es la que ha traducido en parte los manuscritos y el que ha dado vida a todos estos personajes, a todo esto, a esta documentación tan interesante. De hecho, en 2016 se realizó una publicación buenísima, encabezada por Maribel Calero Secal, donde se traduce parcialmente
los manuscritos y se cuenta, pues, bueno, tanto el contexto histórico como habla de los personajes, comparas con otros escritos, etcétera, etcétera, etcétera. Desgraciadamente creo que esta publicación ya no quedan ejemplares y queremos impulsar una nueva reedición a través de Diputación, precisamente aprovechando de que se ha inaugurado el Centro de Interpretación. Y lo interesante de esta publicación es que ya no solo están los estudios tan maravillosos de Maribel Calero, sino que también hay una serie de estudios de los materiales utilizados en los manuscritos, de la restauración de los manuscritos, y están escaneados hoja por hoja ambos dos volúmenes. Es decir, que quien quiera verlos físicamente los puede ver a través de esta publicación. Igual, el Corán también se publicó en 2009 en una edición facsímil magnífica en este cartucho que estamos viendo, y contiene dos elementos. Por un lado, la reproducción facsímil del Corán en sus dimensiones originales, escaneado todo con una calidad impresionante hoja por hoja, y después un librito crítico en el que se habla también sobre el contexto histórico, precisamente también escrito por Calero Secal, y una serie de estudios, ¿no? Generales, encabezados por Viguera Molin también, y los contenidos del Corán y las características del Corán. Por tanto, esto más el libro de apeo de 1571, transcrito por Francisco Capilla, han sido los elementos fundamentales, ha habido otros, pero fundamentales para establecer los contenidos del museo. ¿Cómo lo hemos distribuido? Pues en el edificio pequeño, en el edificio de una sola planta, hemos querido hablar sobre, que es el edificio B, que veis en la diapositiva, hemos querido hablar sobre todo de los manuscritos, del Corán y del Alfaquí, y sobre los contenidos de los libros. Y en el otro edificio hemos querido hablar sobre un poquito de la historia de Cútar, de la alquería de Cútar, su transformación como villa a partir de la conquista en 1487, un poco contextualizado dentro de la Tala de Comares, y después una serie de atriles exteriores en una azotea que hay maravillosa que da con un paisaje estupendo, que se puede ver todo el pueblo y todo el paisaje. Y hemos puesto un atrile, ahora que lo veréis, pues explicando todo lo que se ve desde allí, destacando los puntos fundamentales, ¿no? Bien, ¿qué hemos querido explicar inicialmente? Pues indudablemente el hallazgo, ¿no? ¿Dónde y cuándo se encontraron los libros? Pues los libros se encontraron concretamente el 30 de junio de 2003 en el transcurso de una obra, de una casa que precisamente está aledaña, adosada al museo, casualmente, y desde la azotea se puede ver el patio. Y en una hornacina pequeñita, pues allí estaban los libros muy bien protegidos, con una tela azul, con paja para quitarle la humedad, que llevan 500 años, prácticamente 500 años allí escondidos. Las viviendas son de Rafael Lozano Lozano y de doña Magdalena Santiago Lozano, que una vez que aparecieron, pues se dio parte al ayuntamiento, el ayuntamiento dio parte a la Junta de Andalucía y se requisaron por ley de patrimonio, y por tanto entró dentro del patrimonio que custodia el Archivo Provincial de Málaga, que pertenece a la Junta de Andalucía. Es un hallazgo excepcional, en la provincia de Málaga no hay otro, y sí hay algunos parecidos pues, en distintas zonas de España, sobre todo en zonas donde sí había una población morisca importante, como puede ser en Aragón, en Extremadura, incluso en la Comunidad Valenciana. Hemos querido reaprovechar un recurso que sí había inicialmente, que es esta maqueta de lo que sería la vivienda en época andalusí, un poco idealizada. La verdad es que la maqueta es manifiestamente mejorable, pero creo que como recurso didáctico estaba interesante, porque aquí veis que en el tejado falta una parte, ahí se ve donde estaban escondidos los manuscritos y el Corán en la hornacina de la pared que daba hacia el este. Y explicamos también la ocultación, porque evidentemente si alguien oculta estas reliquias es por algo, ¿no? Por tanto, el contexto histórico lo tenemos claro, ¿no? El contexto histórico
pues ya sabéis que cuando se conquista todo este territorio hay un acuerdo donde se respeta la religión, la cultura, las propiedades de los que se llaman a partir de ahí los musulmanes, los mudéjares, ¿no? Pero a partir de 1499, 1500, con la rebelión de los mudéjares, pues la cosa se pone muy fea y por tanto se firma pues una ley en la que se dice que todos los musulmanes tienen que convertirse forzosamente al cristianismo y quedan prohibidos la tenencia de libros escritos en árabe, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, en este contexto tan preocupante, pues Muhammad al-Yayar, que es lo que pensamos que fue el quien ocultó los tres volúmenes, pues escondió para protegerlos con la esperanza de que algún día poder recuperarlo. Yo siempre digo que esto es una historia de esperanza. Cuando alguien oculta algo es porque tiene la esperanza de volver y de recuperarlo. Evidentemente, el hecho de que se encontrara 500 años después es que Al-Yayar pues no pudo recuperar sus tres joyas, ¿no? Como decía, gracias a los contenidos de los manuscritos sobre todo, conocemos un personaje fascinante, que es el alfaquí e imán de la mezquita de Qutar, Muhammad al-Yayar. Curiosamente, como anécdota, al-Yayar, que quiere decir el calero, está muy relacionado con el apellido de Maribel Calero. Casualmente, es una casualidad impresionante, ¿no? Pero es curioso que la investigadora de este personaje se llama igual que él, ¿no? Y sobre todo siendo un apellido extraño, ¿no? Porque no hay mucha gente que se llame ese apellido Calero. Entonces creo que, bueno, es que el destino muchas veces hace unos juegos interesantes. ¿Y qué conocemos de Al-Yayar? Pues, conocemos porque él mismo, en uno de los manuscritos, pues, realiza anotaciones biográficas suyas, ¿no? Y sabemos que a partir de 1487, pues con la conquista de la ciudad de Málaga, fue apresado. Fue apresado y como Málaga no capituló, se rindió, pues por supuesto, no se rindió, perdón, fue literalmente conquistada, pues toda la población musulmana fue esclavizada. Y parece ser que Al-Yayar pues, lo mandaron a la casa del adelantado mayor de Andalucía, en Sevilla, Pedro Enríquez, y estuvo allí pues, haciendo trabajos precisamente de copista, ¿no? Y gracias a la intercesión de Ali Dordux, Ali Dordux era el cadí mayor de la Málaga conquistada, parece ser que se liberaron un buen número de esclavos y uno de ellos fue Muhammad al-Yayar. Y sabemos también que el 9 de agosto de 1490 entró con su mujer, un alfaj, a Qutar como imán y como alfaqui. Así que tenemos incluso la fecha de la entrada de este señor a Qutar con un cargo tan relevante, ¿no? Como alfaqui o como imán, ¿no? Estuvo allí viviendo durante 10 años, ya que el último manuscrito con fecha más reciente es la de 1500, que coincide precisamente con lo que hemos comentado, con esta nueva normativa en la que se obligaba a la conversión forzosa. Por tanto, pensamos que en 1500 Al-Yayar escondería los libros en su casa. Bueno, sabemos que fue copista, compilador, imán, y todo esto se va reflejando en los manuscritos que le escondió. Hay un panel en el que explicamos las características tanto de contenidos como físicos de los tres volúmenes. El Corán es un Corán de forma cuadrada, que todos los estudios parecen indicar, tanto por la decoración como por la tipología, incluso de caligrafía, que es de época almohade, del siglo XIII, principios del siglo XIII. Y está hecho en pergamino, y bueno, con una decoración, ahora veréis algún ejemplo que he puesto, que es un ejemplo único, ¿no? de Coranes. Y los manuscritos, pues hay dos volúmenes. Ahí la numeración que estáis viendo, la numeración
de inventario que le dio el archivo provincial. Uno se dedica más a recopilación del libro antiguo, de otros autores, de hadices, de todo lo que necesita un alfaquí para realizar su labor. Y otro sí es más personal, tiene poemas escritos por Al-Yayar, tiene datos biográficos, como hemos dicho, incluso hay datos históricos, habla de la conquista de Granada. Tenéis que ver que la conquista de Granada se realiza 2 años después de su entrada como imán a Cútar. Habla incluso de un terremoto que se produce en Málaga en 1494 y por tanto es un manuscrito mucho más interesante porque la verdad es que da un montón de datos, no solo de él, sino también de las alquerías limítrofes, de Comares, de Vélez, de datos de gente que se divorcia, etcétera, etcétera. La verdad es que muy, muy interesante, que ya Calero Secal os dará con más profundidad los detalles, ¿no? Aquí veis pues, las páginas iniciales, por ejemplo, del Corán. Esta parte no está tan bien conservada, pero hay otras que están mucho mejor conservadas. Está prácticamente entero. Faltan muy pocas páginas. Y fijaos qué maravilla, ¿no? De caligrafía, de decoración. Es una joya. Y estos son 3 ejemplos, ¿no? de los manuscritos que ya veis que, bueno, que no solo escribe él, hay distintas caligrafías que pertenecen a distintos copistas, porque él lo que va haciendo es recopilando un montón de documentación y cuando llega a un número X, pues lo cose y lo encuaderna, ¿no? Por eso mucha gente dice que son libros, pero no son libros realmente, ¿no? Son manuscritos porque es la recopilación de un montón de documentos que a lo largo de mucho tiempo, porque el documento más antiguo está fechado, creo recordar que a principios del siglo XV, incluso alguno del XIV, ¿no? Entonces él va recopilando él y antecesores suyos y cuando llega a un número de volumen, pues se va cosiendo y se va encuadernando. También hemos querido explicar en esta primera sala pues lo que hemos comentado, pues, un apartado que le hemos titulado Cálamo y tinta, que hablamos pues eso, pues de las distintas caligrafías que existe y que por tanto nos demuestra que no solo fue Muhammad al-Yayar el que escribió, sino que hay un montón de copistas anteriores a él que contribuyeron a la realización de estos manuscritos. Y también de la calidad del papel empleado por estos copistas. Un volumen está realizado en papel italiano y lo sabemos por las marcas de agua que tenemos aquí en la parte derecha, que son unas manitas, la cabeza de un toro, que es la indicación del fabricante, de dónde se fabrica y quién lo fabrica. Y otro volumen está realizado en papel árabe, que es un papel de menor calidad y que muy posiblemente se fabricará pues, aquí en el Reino de Granada, ¿no? Y después de los muchísimos contenidos que hay, quisimos destacar 2. Uno, los nombres y lugares que aparecen en los manuscritos. Y bueno, vemos personajes tan interesantes como un cadí de Comares, gente corriente que tenían una vida corriente en Cútar y que tenían conflictos judiciales con sus vecinos, con sus mujeres. Hay documentos de divorcio que tenían que trasladarse a Vélez para sustanciarlo. Entonces, pues, hemos querido reflejar el nombre de todas esas personas que me parece súper interesante, porque la gente de Cútar, cuando ve los nombres de cutareños del siglo XV, pues me parece fascinante, ¿no? Porque en muy pocos sitios podemos conocer nuestros antecesores, ¿no? Nuestros vecinos de hace 500 años. Incluso hemos querido reflejar la propia firma de Muhammad al-Yayar, que es esta parte de aquí de abajo, que nos parece fascinante, ¿no? Y después otro capítulo que es la magia y las supersticiones, porque se desarrolla bastante, ¿eh? En uno de los volúmenes se desarrolla bastante y pues habla pues, bueno, de supersticiones, de conjuros, de cuadros mágicos, de sellos mágicos
y una serie de elementos que nos parecen fascinantes, ¿no? y que Maribel Calero, pues, en su momento podrá desarrollar más. En la otra parte, en el edificio que tiene 2 plantas, en la parte de abajo está la recepción, la parte de arriba, pues con todos estos contenidos más artículos que se han escrito sobre Cútar, etcétera, etcétera, hemos querido hacer estas 2 vitrinas principales, una dedicada a lo que es la alquería de Cútar, es decir, el Cútar andalusí, y otra a lo que es la villa de Cútar, una vez que fue conquistada por los cristianos. La alquería de Cútar se desarrolla a través de este panel, donde hay una explicación genérica, y un vídeo donde se cuenta un poco desde los orígenes hasta que es conquistada por el rey católico. Se me olvidaba un detalle interesante. En el otro edificio hay un vídeo que dura en torno a 9 minutos, un vídeo animado, en el que el alfaquí Muhammad Al-Yayar habla en primera persona de todas sus vivencias, de todas sus reflexiones, de sus poemas, recita sus poemas, y está en bilingüe. Hay partes que están locutadas en árabe y otras que están locutadas en español. Y por tanto es un vídeo bastante potente que te introduce, que te muestra fielmente lo que era el pensamiento y la vida del Al-Yayar. Y hay una pantalla táctil justo debajo del televisor donde se proyecta el vídeo, donde se pueden ver hoja por hoja todos los volúmenes, es decir, tanto el Corán como los 2 manuscritos. Y incluso están divididos por capítulos. Por tanto, lo que queríamos, ya que no se podía ver físicamente los manuscritos y el Corán, pues que al menos digitalmente, a través de la pantalla táctil, la gente pudiera contemplar la belleza real que tiene estas tres joyas. Aquí hemos querido también hacer una recreación de cómo sería urbanísticamente Cútar. Y lo sorprendente es que no ha cambiado prácticamente nada. Es decir, si nos ponemos frente a lo que es la carretera de entrada del pueblo y la observamos, prácticamente la alquería andalusí sería igual. La demostración es que cuando aparecieron los libros, es una casa que mínimo es de 1500, mínimo, de ahí para abajo. Por tanto, estamos hablando de que una seguridad de casi el 100% era una casa de época andalusí, de época nazarí. Y como esa posiblemente queden otras, queden otras. No creo que con libros bajo sus entrañas, en sus entrañas, pero sí se conserva una arquitectura bastante antigua y que algunas de ellas podrían todavía tener un origen andalusí. Por tanto, hemos querido recrear esta infografía de cómo pensamos que podría ser desde un punto de vista urbanístico la alquería. Y sí tenemos que reseñar varias cosas interesantes. Originariamente pensamos que Cútar, como asentamiento andalusí, se menciona ya a partir de las crónicas del Muktabis, de cuando se produce la gran fitna del siglo IX y donde se relata pues, las conquistas que el emir Abderramán III va realizando a los sublevados, a los rebeldes, que están bajo la órbita de Omar ibn Jasún. Y en una de las conquistas pues, se menciona un hisin, un castillo, que se llama Akuta. Y pensamos que es un cerro que hay justo delante del pueblo actual, un cerro bastante alto, con una visión 360 grados de todo el territorio y que de hecho hemos constatado que hay un yacimiento allí de esta época, con cerámica a mano, cerámica a torno lento, muchísima, y que consideramos que ese sería el Hisin, Akuta, y que sería el origen del asentamiento. Ya sabemos que una vez que se conquista todo este asentamiento, dicen las fuentes que Abderramán III los bajó al llano. Y eso quiere decir no literalmente que lo bajaran al llano, algunas veces sí, algunas veces no. Eso es lo que quiere decir que toda esa población levantisca, una vez pacificado, pues se ubicaron
en asentamientos antiguos que estaban controlados por el Emirato, o se crearon nuevos asentamientos, pero en zonas ya más, menos agrestes, ¿no? Y este sería el caso de Kuta, ¿no? Que se traslada a unos cerros colindantes bastante más bajos y bastante más fácil de controlar. De hecho, ya que soy el director del Museo de Nerja, tengo que decir que tanto Nerja como Maro, que son los dos núcleos de población importantes del tema municipal de Nerja, son también poblaciones trasladadas de castillos que estaban ubicados en la sierra de Alhama, bueno, la sierra de Almijara, perdón, y que cuando se pacifican se bajan al llano creando estas nuevas alquerías como Narija o como Maru. Pues Kutar sería una de ellas. Se va desarrollando, evidentemente, urbanísticamente, y gracias sobre todo a los libros de Apeo, pues conocemos que tenía una torre de alquería, una torre de refugio, tenía su mezquita, lo sabemos también por otra documentación que ha estudiado Cairo Secal, muy interesante, que tenía varios almazaras de aceite, un puente, un camino, huertas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que sobre todo la economía se sustentaba en lo que era el cultivo de la vid para lo que es la producción de la pasa, ¿no? Después, como elementos también interesantes, pues había plantaciones de almendros, de olivos, pero principalmente se dedicaban a el cultivo de la vid y de sus productos, sobre todo de la pasa. Hemos también hecho unas reproducciones de cerámica, ya que no tenemos cerámica original, y sobre todo destacar esta jarrita de época nazarí maravillosa, ¿no? Que es una de las jarritas muy características de época nazarí, con una inscripción que parece ser que pone Alisa Lillah, la gloria de Dios, y también una taifor, muy característico también de esta época. En el apartado de la villa de Cútar, que nos parecía muy interesante, ¿no? Una vez que se conquista el territorio, cómo va evolucionando tanto la población como urbanísticamente las alquerías. Evidentemente ya no se llaman alquerías, se pasan a denominar la villa. En todos los documentos, sobre todo en el libro de Apeo, en el libro de repartimiento de 1571, se denomina la villa de Cútar. Y pues hemos hecho nuevamente también un vídeo donde se explica toda esa evolución y vemos curiosamente que inicialmente la alquería no cambia absolutamente nada, sigue manteniéndose una población bastante estable, se mantiene una población mudéjar, en principio, después morisca, muy, muy importante, prácticamente no viene nadie a repoblar, vienen 3 familias nada más de cristianos viejos y se mantiene prácticamente la población musulmana. Pensamos que Al-Yayar, al ser el imán, no transige de convertirse y posiblemente se fue al norte de África, ¿no? Huyó al norte de África, pero antes dejó sus libros allí porque sabía que cuando embarcara le iban a requisar los libros y los libros pues, seguramente lo destruirían, lo quemarían. Entonces vemos que inicialmente hasta el levantamiento de los moriscos la economía sigue siendo la misma, la población prácticamente sigue siendo la misma, lo único que los musulmanes ya pasan a denominarse moriscos porque se convierten al cristianismo. El problema, pues cuando en 1568 se produce la revuelta morisca en la Alpujarra y a partir de 1569 se expande, se desarrolla ya en la Sarquía, pues este conflicto. Sabemos que Cútar no participa en la rebelión y por tanto en principio no hubo gran problema y creemos que no participa en la rebelión porque en 1512 se crea el señorío de Comares y sabemos muy bien que los señoríos que eran bastante independientes respecto a la corona pues trataban mucho mejor a los moriscos que en ciudades, en territorios controlados directamente por el reino, por la corona. Por tanto, en teoría, estos moriscos vivían más o menos bien, eran más o menos respetados y no participaron en la revuelta. Desgraciadamente, cuando definitivamente acabó esta rebelión, pues Felipe II ordena la expulsión masiva de todos los moriscos, tanto de territorios levantiscos como no, a otros territorios castellanos, en este caso Extremadura.
principalmente los moriscos de Cútar fueron a Extremadura. Y la ciudad, la Alquería, se queda desierta, despoblada, y por tanto se realiza una nueva repoblación en 1571 ya con cristianos viejos que provienen principalmente de la zona de Archidona y de Antequera. El 90% de la gente que viene a Cútar a repoblarla en 1572 es de Archidona y de Antequera. Alguna gente del País Vasco, alguna gente de Sevilla, algún gallego, algún portugués, pero el 90 y tantos por ciento es población venida de Archidona y de Antequera. Veis que las vitrinas son grandes, porque también hemos reproducido un facsímil de los libros de Apeo, que son maravillosos. Ahora veréis un ejemplo. También hemos hecho unas réplicas de los cuencos de conquista, que es, digamos, la cerámica que traen los cristianos cuando conquistan los territorios. Pero hemos querido que las vitrinas sean muy grandes porque tenemos la esperanza de que cuando se realicen las excavaciones arqueológicas que se van a desarrollar en el molino que se ha comprado, pues aparezca algún elemento original y en el futuro pues podamos exhibirlo en estas vitrinas tan voluptuosas, ¿no? Aquí veis uno de los ejemplos de páginas de los libros de Apeo, y subrayado en rojo es como se denomina Cútar ya en español, o bueno, en lengua castellana, ¿no? de 1571. Estos son los ejemplos que hemos tomado para las réplicas de los cuencos de conquista. En honor a la verdad, la réplica de la cerámica andalucía ha quedado bastante mejor que esta. Pero bueno. Esto es el ejemplo de lo que es el panel principal de la sección de la Villa de Cútar. Y bueno, hemos puesto esta infografía también de cómo en estos casos, monjes bautizan de forma obligatoria a las mujeres musulmanas. Bien, otro de los contenidos que nos parecía también interesante, como hemos dicho al principio, era pues explicarle a la gente lo que era la Taa de Comares, que ya hemos dicho que son 5 alquerías principales, bueno, mejor dicho, un castillo como Ares y 4 alquerías principales, como Almacha, el Borje, Benamargosa y Cútar. Independientemente había otras pequeñas alquerías también dependientes de esta Taa. Como hemos dicho al principio, esta Taa de Comares pertenecía también a la Sarquía malagueña. La Sarquía malagueña histórica, de época andalusí, iba desde la ciudad de Málaga hasta principalmente o cerca del río Vélez. Desde el río Vélez hasta la provincia de Granada, lo que es Maro, que es la última localidad de la provincia de Málaga, eso ya pertenecían a otras TAs. Había en la Sarquía actual, había distintas TAs, hay documentos también ya de territorio conquistado de la TA de Canilla de Aceituno, está de la fortaleza esta que ahora no me acuerdo, bueno, de Ventomiz, perdón, es decir, una serie de TAs, y hay documentación bastante precisa de los límites de la TA de Comares. Y hemos querido también poner 2 frases sacadas, extraídas de los libros de los manuscritos, una dedicada principalmente a la gente de Cútar, porque evidentemente esto está hablando sobre todo de la alquería de Cútar, y dice toda la gente de la alquería de Cútar que Dios les dé fuerza. Me parece magnífica, ¿no? y preciosa. Y otra la hicimos con mucha mala intención, porque sabíamos que esto lo iban a inaugurar políticos. Entonces, pues quisimos poner una frase muy bonita que aparece en otro de los manuscritos y dice: no cometas injusticia cuando seas poderoso, pues la injusticia debe ser postergada y Dios pues lo ve todo, ¿no? Y cuando vayas a Dios, para resumirlo, ¿no?, te dirá: fuiste injusto, ¿no? Entonces, bueno, pusimos estas 2 frases en una de las paredes de este edificio que nos parecía que eran interesantes y que podían dar un toque incluso de humor interesante, ¿no? Y como os he dicho, hay una azotea maravillosa que se pasa a través de la algorfa, esta que hemos visto antes en las primeras fotografías, y donde se ve pues todo el núcleo urbano de la alquería,
de Cútar, el paisaje, pues, un paisaje bastante montañoso, y hemos querido destacar distintos puntos interesantes. Uno de ellos es la Maroma, que es el pico más alto de la provincia de Málaga, donde existían neveros en la antigüedad. Ahora, por desgracia, como llueve tan poco y hace tan poco frío, pues eso ya quedó en el olvido. Y se ve desde allí, pues, uno de los pueblos también de la Sarquía, a pies de a los faldos de la Maroma, que es Canilla de Aceituno, que también tiene origen andalusí. Otro de los puntos interesantes, pues todo lo que es la Sierra de Tejeda y Almijara, una sierra fundamental desde un punto de vista histórico, geológico, medioambiental, en la antigüedad y en la actualidad. Y una de las atalayas de las torres vigías de interior, que es la Atalaya Alta, que tenía origen andalusí y que después, en el siglo XVI, pues se reforma, ¿no?, para el control de todo el valle del río Vélez. Otra de las perspectivas es el molino de aceite, que afortunadamente se ha adquirido por parte del ayuntamiento y que se va a restaurar y se quiere hacer también musealizable. Queremos explicarle a la gente cómo funcionaba un molino en la antigüedad y que pensamos que podría ser uno de los molinos que se citan en el libro de apego de 1571, porque arquitectónicamente tiene rasgos, características que pueden conducir a esa interpretación, y sobre todo porque es que está ubicado exactamente donde dice el libro de apeo, que concretamente dice: hay un molino justo en la entrada de la alquería de la villa, en lo que era el antiguo camino hacia Benabargosa, justo al lado de un puente que atraviesa un río. Y justo es la ubicación de este molino. De hecho, creo que nos está oyendo Paco Melero, un gran arqueólogo especialista también en Ándalo, y va a ser el encargado de las excavaciones de este molino, y esperemos que nos depare gratas sorpresas. Y el número 6 es precisamente el Cerro Acútar, que actualmente se llama Cerro Cútar, ¿no?, y donde consideramos que fue el origen del asentamiento de Cútar, y que fue mencionado y era mencionado en las crónicas de conquista de Abderramán III. De hecho, como hemos dicho, hemos estado allí in situ y hay una cantidad de restos cerámicos alucinantes que coinciden cronológicamente con esta época. Y para finalizar, tenemos la visión norte, donde está esta imponente iglesia, Nuestra Señora Santa María de la Encarnación, que se construyó en lo que era la mezquita, que estuvo funcionando hasta 1554, que es cuando se construye la actual iglesia, pero desde la conquista hasta 1554 la iglesia era la antigua mezquita. De hecho, aquí también tenemos un punto importante que precisar. Hay una idea general en que la gran parte de las iglesias de la provincia de Málaga se construye en 1505, digo iglesias físicas, pero no, es decir, cuando uno va por estos pueblos, la mayoría de los cartelitos, iglesias construidas en 1505, pero no, en 1505 lo que se crean son las parroquias, es decir, la entidad. ¿Por qué? Porque había un montón de quejas de los cristianos que vivían en estos pueblos, en el que cuando se tenían que casar o tenían que bautizar o tenían que enterrar a alguien, pues se tenían que desplazar a poblaciones más importantes, ¿no? En este caso, a Comares, ¿no? Entonces, hay una reclamación diciendo: oye, nosotros necesitamos un cura aquí, que nos case, que nos bautice, que nos entierre. Entonces, se crea la parroquia. Y eso quiere decir que principalmente las mezquitas se reconvierten en iglesias y se designan a un sacerdote para hacer las funciones, ¿no? Pero no se construyen físicamente los edificios, ¿eh? Entonces, en este caso, la parroquia de Cútar se crea en 1505, pero el edificio se construye en 1554. Y aquí también tenemos un proyecto interesante, porque sabemos que hay una cripta en el interior de la iglesia que no es conocida prácticamente, se abrió hace muchísimos años, pero no se ha investigado. Y yo tengo la sospecha, que a lo mejor me equivoco, que podría ser el aljibe de la mezquita.
el aljibe de la mezquita, que suministrara de abundante agua, porque hay una zona donde había muchas fuentes, de hecho se conservan algunas, de época andalusí, y que suministraba a todo lo que era el entramado urbano. De hecho, la iglesia, la mezquita, está en el punto más alto de lo que es la estructura urbana actual. Por tanto, queremos hacer una investigación sobre esa cripta, ver si era el aljibe o no, o sea, sacarnos de esta duda, y sobre todo también lo que queremos es recuperar todo un programa iconográfico interesantísimo de pintura que tienen las paredes en el interior del siglo XVIII y de esculturas en el camarín de la Virgen que nos parecen fascinantes, ¿no? Y que tampoco están investigadas y que, bueno, y que a raíz de la constitución de este centro de interpretación, que al final es un centro de investigación, pues recuperar también esta riqueza patrimonial que puede ser un elemento fundamental. Así que si recuperamos el molino, recuperamos, investigamos bien la iglesia y tenemos el centro de interpretación de la alquería de Kuta con los manuscritos y el Corán, pensamos que tenemos tres elementos muy potentes para que la gente pueda venir a Kuta y disfrutar un día interesante. Y a esto hay que añadir lo bonito que es el pueblo, que conserva una estructura medieval, muchas casas antiguas muy bonitas, con un entramado de sus calles espectacular, con un paisaje muy bonito y aparte de yacimientos tanto medievales como prehistóricos de primer orden. Así que bueno, esto en resumidas cuentas, una horita, no me he pasado, era lo que os quería contar. Agradeceros la atención y si tenéis alguna pregunta, pues yo muy gustosamente la contesto si soy capaz de contestarla. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Realmente yo personalmente tenía muchas ganas de ir a ver el pueblo, pero ahora se ha multiplicado por 100 con esta charla. Eso es lo que yo pretendía, ¿eh? Así que pues yo creo que los demás también, creo que ya seguramente estarían en la misma condición, porque yo no me imaginaba estas presentaciones tan bien hechas dentro del museo, del centro, porque en los detalles, he visto unos detalles fantásticos. Esto se parece a un museo de primer orden, vamos. Bueno, mira, eso es muy interesante porque, claro, vamos a ver, uno que está acostumbrado a ver muchísimos museos y sobre todo museos pequeños de pueblo, pues bueno, la verdad es que la mayoría, por desgracia, tienen mucho que desear. No solo en los contenidos, sino cómo se explican las cosas y después la estética. La estética es fundamental, porque al final los museos tú vas a ver principalmente las cosas, escuchas también cosas y lees cosas, pero sobre todo ver. Y lo que queríamos es que la primera impresión que tuviera el visitante es, ¡uy, qué bonito!, ¿no? Con esas luces tenues, esos diseños que hemos trabajado muchísimo y hemos sido muy cuidadosos en los diseños y el cuidar todos los detalles, efectivamente. Entonces, lo importante en fotografía no es solo lo que se cuenta, sino cómo se cuenta y la estética. La estética es fundamental. Y lo que queríamos que Kuta no estuviera ajeno a eso, es decir, que Kuta tuviera un pequeñito centro de interpretación, pero que sea equiparable con cualquier museo urbano de ciudad, ¿eh? Es decir, hay que dar muchas vueltas para ver una cosita tan bonita como esa, ¿eh? Y ojo, no soy objetivo, ¿eh? Pero todo el mundo que la ha visto me dice que le ha gustado mucho. Muy bien, tenemos una pregunta, me parece a mí, que es de Isa. Bueno, primero sí, me ha parecido precioso el museo y me ha parecido muy, muy interesante lo que me cuenta, lo que me has contado. Me encanta darte la enhorabuena, darle la enhorabuena al pueblo, porque es verdad que eso es riqueza y es una riqueza cultural. No son edificios, no son urbanizaciones. Y ahora te quería comentar una cosa que me ha surgido la duda. ¿Cuáles son los 3 únicos pueblos que no tienen un origen andalusí en la provincia de Málaga? Bueno, realmente hay 4, pero uno tiene trampa y por eso no lo he metido, pero también te lo digo. En principio es La Viñuela,
Río Gordo y Colmenar. Y el cuarto con trampa es Rincón de la Victoria. ¿Pero por qué con trampa? Porque Rincón de la Victoria es un municipio al cual yo pertenezco. Yo soy del pueblo de Benagalbón, que son 4 poblaciones, y una de ellas es Benagalbón. Y ese término municipal se llamaba hasta los años 50 Benagalbón, y a partir de los 50 se empezó a llamar Rincón de la Victoria. Pero Rincón de la Victoria, que es un núcleo de población que se constituye a partir del siglo XIX, sí era un asentamiento andalusí también muy importante, que era vezmiliano. Es decir, que el actual Rincón de la Victoria, como núcleo de población, era la antigua vezmiliana. De hecho, hay una casa fuerte del siglo XVIII, construido en la época de Carlos III, que se llama Casa Fuerte de Vezmiliana, porque todavía el topónimo se mantenía. Por tanto, de esos 31 pueblos, 3 son de origen ya más moderno, y Rincón de la Victoria podemos considerar que también de época andalusí. Bueno, y Casabermeja, yo siempre pensé que Casabermeja era el pueblo más moderno de la provincia. No, pero Casabermeja ya no es de la Cerquía. Estoy hablando vale. de la Cerquía. La provincia tiene 103 pueblos. Todo lo que es ya la comarca de Antequera, sí hay más pueblos ya más recientes, todos los Villanueva, y creo que las Cuevas también son de época ya post-andalusí. Pero la Sarquía, la mayoría, como hemos dicho, de 31 o 28 son de origen andalusí, y en la Serranía de Ronda igual. En la Serranía de Ronda la mayoría de los pueblos son de época andalusí. Muy bien, muchísimas gracias, me ha gustado mucho. Nada, a ti, muchas gracias, me alegro. ¿Alguna observación, alguna pregunta, por favor? Sí. Soat, sí. Hola. Abre el ¿Se me micrófono, oye? por favor. Sí. Sí. Bien. En primero, gracias por aceptarnos, y un gracias enorme a don Juan por esta enorme cantidad de concretamente esta serie de putas. ¿Verdad? Es que está hablando ahora. Sí, siga. Sí. Perdona, pues tengo solo una pregunta. Pues si queremos, por ejemplo, llevar a cabo un trabajo de investigación sobre estos manuscritos, es que, ¿cómo podemos acceder a estos manuscritos? No sé. Bueno, mira, en primer lugar tenéis que hablar con quien custodia, la institución que custodia los manuscritos, que es, como hemos dicho, el Archivo Provincial de Málaga, que está situada en la ciudad de Málaga, concretamente en calle Trinidad. Entonces tendríais que hablar con la dirección, y ya el acceso a los mismos no lo sé. De todas maneras, hay otra forma importante de acceder a ellos, que es a través de la publicación que os he compartido de Maribel Calero Secal, que están escaneados hoja por hoja los manuscritos. Es decir, y además con una resolución magnífica y con el tamaño original. Por tanto, lo que vais a ver en la edición publicada en 2016 es lo mismo que vais a poder ver en los originales. Entonces, yo supongo que ellos remitirán eso. Y bueno, y a lo mejor peco un poco de osado, ¿no? Pero con Maribel Calero podéis hablar, que es aparte de una magnífica profesora, una magnífica arabista, y una magnífica persona, y que siempre está abierta a colaborar con cualquier proyecto para orientaros, para facilitaros la información. Es la que más sabe de esto, con mucha diferencia. Perfecto. Victoria Labón tenía una pregunta, ¿verdad? ¿Nos escuchas? Sí, ha preguntado, creo que cuántos habitantes tenía en época andalusí. Eso, en el chat. Sí, pues lo sabemos porque lo refleja, ¿eh? Y pensamos que tenía, porque cuando se habla en los manuscritos no, porque los manuscritos no habla de la población, de cuánta gente había viviendo, pero en los libros de Apeo de 1571 más o menos sí, ¿eh? Y hablan de vecinos. Cuando hablan de vecinos no está hablando de un vecino, sino de familia, de un grupo familiar. Los grupos familiares en esa época no son como los de ahora, que son 2 y casi, ¿no?
o 3. Antes eran bastante más. Pero calculamos que en esa época podría haber, tanto en época andalusí como en la primera época, ya de época cristiana, podría haber entre 600 y 700 personas, en Cútar. Es decir, lo que hay ahora actualmente en todo el término municipal. Es decir, que estaba muy bien, estaba muy bien. Bueno, yo quería hacerte una, no sé cómo decírtelo, ¿cómo es posible, a ver, cómo es posible que un pueblo conserve sus casas 1500 años, tal como has apuntado? Es que a mí no me entra en la cabeza tanto, porque al fin y al cabo son casas hechas antiguo y tiene sus limitaciones arquitectónicas, siendo un pueblo, no una ciudad. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Mira, aquí hay una reflexión muy interesante. Vamos a ver. La desgracia de la gran mayoría de los pueblos, y puedo hablar de Málaga, que es la que conozco mejor, pero bueno, nos podemos trasladar a la mayoría de los pueblos de Andalucía, es que la arquitectura tradicional, ya no estoy hablando andalusí, sino tradicional, se la están cargando, ¿no? Entonces, cada vez más los pueblos se parecen uno a otro, porque al final estamos viendo arquitectura de los años 60, 70, 80, 90, que son prácticamente iguales sin respetar la tradición. El gran éxito, por ejemplo, de un pueblo maravilloso por encima de Nerja, como es Frigiliana, es precisamente porque un alcalde en época de Franco dijo, no se tira ni una casa. Y se peleó con todos los vecinos, porque claro, la gente lo que quería eran casas modernas, ¿no? Y él dijo, no se tira ni una casa. Y ahora es el gran éxito de Frigiliana, que conservan todas las casas del siglo XVII, del XVIII, intactas del XIX, y están intactas. En este caso de Cútar, sabemos que en el siglo XVIII había bastante dinero, ¿eh? Había bastante dinero porque el tema de la pasa era un recurso económico muy, muy importante en todo lo que era la Axarquía, en todos los montes de Málaga, y de hecho el puerto de Málaga, pues, entre otras cosas, pues era un punto de comercio fundamental, de un punto de vista internacional, del vino y de la pasa. Y sabemos que había bastante dinero en Cútar y que muchas de las casas andalusíes se modificaron o se derrumbaron para construir casas del siglo XVIII. De época andalusí no sabemos exactamente cuántas pueden quedar. Lo que sí sabemos es que donde aparecieron los libros sí es de época andalusí. Antes nos había preguntado Isa, antes de empezar, ¿qué ha pasado con esa casa? Pues en esa casa tenemos corto y mitad. Es decir, por desgracia, en la parte, porque se conserva todavía las crujías, las 4 partes de la casa, el patio original, digo estructuralmente, se conserva, lo que es la huella de la casa se conserva, pero la parte donde apareció los manuscritos, que es la que da a calle Hornos, hacia el este, la echaron totalmente abajo. La echaron totalmente abajo. Por tanto, desapareció. Y ahí hay una reflexión muy crítica sobre las autoridades. ¿Y por qué? Porque si aparecieron los libros en una hornacina, en una pared de tapial, que es una de las fábricas características de época nazarí, es porque la casa es también de la época de los manuscritos. Por tanto, se actuó sobre el bien patrimonial mueble, sobre los manuscritos y el Corán, pero no se hizo ninguna actividad ni una protección cautelar sobre el edificio, que también lo tenían que haber hecho. Es decir, en este caso, no solo se tenían que haber protegido los libros, sino también la casa. Y hacer una intervención arqueológica, hacer un estudio arquitectónico, aunque lo pagara el ayuntamiento. Es decir, no le vamos a cargar a estas criaturas, a los pobres propietarios de esto, pero el ayuntamiento y la Junta de Andalucía, sobre todo la Junta de Andalucía, es la que tenía que haber intervenido y haber estudiado el edificio. Porque yo estoy convencido de que seguramente había decoración, epigrafía o algún elemento arquitectónico original que se ha destruido. Afortunadamente quedan 2 partes de la casa que se puede apreciar que todavía tiene la fábrica de tapial, que es original y que, bueno, en un futuro se podría intervenir, ¿no? Pero sí hay que hacer un estudio urbanístico, casa por casa, para determinar aquellos edificios que pueden ser antiguos y que deben ser protegidos, ¿no? Antiguos no solo de época andalusí, sino también de época moderna.
¿Alguna pregunta? Y la conservación de estos edificios es porque son edificios tan sumamente bien construidos y tan sumamente bonitos y prácticos que la gente fue heredando y no lo han modificado, ¿no? Y están viviendo gente todavía en esa casa del 15, ¿no? Sí, hablando del propietario, porque en un comentario en Facebook uno decía que la casa era de su familia. Efectivamente, ¿No? efectivamente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿esta familia existe todavía viviendo en esta casa? Afortunadamente, sí, señor. Ahí Ah, está. vale, muy bien. Sí, sí, la Entonces, casa está habitada actualmente. por Ujú. lo tanto, por lo menos habiendo habitantes, se conserva de una manera Sí, u sí, sí, otra. sí. ¿Eh? Además, tú la ves y parece una casa moderna, es decir, que está bastante reformada, pero bueno, dos partes de la casa original se conservan todavía. Entonces, hablando de conservación, el ayuntamiento o la junta o no sé, la diputación, ¿han hecho alguna gestión para declararlo patrimonio de la humanidad al pueblo? Bueno, no, ni creo que lo vayan a hacer, porque patrimonio de la humanidad tiene que ser algo que sea único. ¿Mm? Y Cútar no es un núcleo de población único, ¿no? Evidentemente, bueno, los libros están protegidos, ¿no? Pero urbanísticamente Cútar es muy bonito, pero bueno, un pueblo de tantos que hay, afortunadamente, en la provincia de Málaga y en Andalucía, ¿no? Con una belleza espectacular. Entonces, patrimonio de la humanidad, estamos hablando de cosas ya tan sumamente importantes que muy poquitas cosas pueden ser, ¿no? Últimamente se han declarado los dólmenes de Antequera, ¿no? Pero fijaos, se han declarado los dólmenes de Antequera patrimonio de la humanidad no por los dólmenes en sí, sino por una serie de elementos y de ideología, de forma de construcción, de forma de pensar, de causas, porque se construyó, que estaba orientada al sol, estaba orientada al Monte Enamorado, es decir, una serie de elementos alrededor de los dólmenes que lo hacen único, pero es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Volviendo a los manuscritos, aunque luego nos hablará de ello la doctora Maribel, lo que yo quería saber realmente, estos manuscritos estaban protegidos de una manera u otra con algo para que no se estropeen. Sí, sí, sí. Mira, cuando Al-Yayar lo ocultó, sabía muy bien lo que hacía. Lo sabía muy, muy bien. Sabía muy bien qué estaba manejando, sabía muy bien en qué materiales estaban fabricados y por tanto lo delicados que eran. Pero lo ocultó también, que durante 500 años estuvieron gente viviendo allí y no se dieron cuenta de que había una hornacina allí tapada. Porque claro, la hornacina no existía. La hornacina es algo que hizo él del tapial. Rompió el tapial, ocultó los libros y después lo tapó nuevamente. Y lo hizo tan bien que visualmente tú no veías ninguna diferencia. Y efectivamente, para conservarlo, estaban protegidos en telas que se conservan y estaba lleno de paja para quitarle la humedad. Para quitarle la humedad y bueno, y el resultado es el que estamos viendo, que están muy bien conservados, ¿no? Han desaparecido algunas páginas, algunas están comidas por las termitas y eso, pero en un porcentaje muy, muy alto están muy bien conservados, ¿no? Aparte que la restauración que realizaron en el archivo provincial ha sido magnífica, ¿no? Precisamente en el libro se explica muy bien todo el procedimiento de cómo se restauraron. Por tanto, es una suerte, ¿no? Que Al-Yayar, con ese amor, claro, estamos hablando de libros que o pertenecían a su familia o pertenecían a los bienes de la mezquita. Igual que ahora en una iglesia están los misales, que no pertenecen al cura, pero se lo maneja el cura, pues estos libros podrían pertenecer o a su familia, que nosotros lo hemos puesto así porque era como un poco más bonito, ¿no? Pero también podía pertenecer a la propia mezquita y que él los tuviera, ¿no? Pero bueno, evidentemente son libros muy importantes, uno de ellos sagrado, como el Corán, y que los ocultó de una forma increíble para su conservación. Muy bien. Hay otro punto en cuanto a toda la gente que ha trabajado en la conservación,
en la interpretación y todo esto. ¿Han tenido algún reconocimiento de alguna institución? Bueno, en ello estamos, en el sentido. El mayor reconocimiento, sinceramente, es el resultado, Sí, el centro de interpretación. Es decir, todo el mundo que ha participado, pues se tiene que sentir orgulloso de que ha participado en una cosa que queda muy bonita y que, sobre todo, total. más que bonita, que creo que es importante. Es decir, yo creo que es un referente a seguir para pueblos pequeños que quieran hacer cosas parecidas, ¿no? Porque todos los pueblos tienen algo chulo. De hecho, con Sí. Almáchar vamos a iniciar un proyecto que es el Museo de la Pasa, con Almáchar. Y con Iznate también vamos a hacer un centro de interpretación de un marquesado que hubo y del pueblo de Iznate. Entonces, bueno, esto parece ser que está moviendo. También me ha llamado el alcalde de Comares, porque estuvo en la inauguración y cuando vio aquello, oh, pues en Comares tenemos que hacer algo. Entonces, esto ha servido de acicate y, por tanto, esa es nuestra gran recompensa. Hay un detalle que no está puesto todavía en el centro de interpretación, porque el centro de interpretación, como era un edificio antiguo, hay cosas que todavía tenemos que modificar, porque es un proyecto que lo ha iniciado el ayuntamiento y que, bueno, que cuesta mucho mover las cosas, ¿no? Pero sí tenemos que poner un crédito allí donde se pongan todos los nombres, ¿no?, de la gente que ha participado. Eso está Sí. todavía por hacer. Eso es importante. Eso es No, muy eso está en todos los importante. museos, pero en este, por pito y por flautas, todavía no se ha puesto. Bueno, Es una cosa pendiente que otra tengo con el pregunta. ayuntamiento. Sí, otra pregunta. ¿Hay una mancomunidad de todos estos pueblos que has ido nombrando de Sarquía, ¿no? Que procura que estas herencias, este legado, se mantenga o que se No, conserve? No hay. no. Es decir, institucionalmente no. Lo que sí queremos es que a través de instituciones públicas como el Museo de Nerja o como otras instituciones que no son políticas, digamos, ¿no?, y asociaciones que están haciendo un trabajo magnífico como lo de Shark al-Ándalus, Sí, señor. encabezada por Pedro Valcárcel, y Sí, lo que señor. queremos es precisamente concienciar de la riqueza que tenemos. Entonces, estamos en ello, estamos trabajando, estamos hablando, y aquí, sobre todo, hay dos instituciones importantes. Una, la Mancomunidad de Municipios, que engloba a los 31 pueblos de la Sarquía. De hecho, hace poco, creo que fue ayer o antes de ayer, Shark al-Ándalus ha tenido una reunión para instar a la Junta de Andalucía que se declare como bien patrimonial toda la herencia andalusí en la Sarquía. Me parece una iniciativa interesante. Y sobre todo la Diputación de Málaga. La Diputación de Málaga, que es una institución muy poderosa, con mucho dinero y sobre todo con proyectos turísticos muy potentes. El Patronato de Turismo de la Costa del Sol pertenece a la Diputación y es la que puede impulsar todo este desarrollo patrimonial. Y bueno, y ya hemos tenido conversaciones con el presidente de la Diputación. Se va a crear una oficina de patrimonio encabezado por un arqueólogo y a través de él se van a encauzar un montón de proyectos que nos parece interesante, realzando el patrimonio andalusí. Fíjate muchas veces lo que son las cosas, que esto es un tema que ya también estamos negociando y hablándolo con los distintos alcaldes, pero resulta que en la Sarquía es de los pocos sitios donde se conservan alminares originales de época nazarí. Sí. Como Salares, como Arche, como Corumbela, Daimalo, como Vélez Málaga. Y además, no cualquier Sí, los alminar, he visto. Sí, sí. son alminares maravillosos, ¿no?, únicos. Y en la provincia de Málaga, si la memoria no me falla, de los pocos alminares que se conservan fuera de la Sarquía, en Ronda, el de San Sebastián, pero fuera de San Sebastián, los únicos que se conservan originales son los de la Sarquía. Pues resulta que se creó en su momento una ruta que se llamaba Ruta Mudéjar. Fíjate tú, cuando eso no es una arquitectura mudéjar, es una arquitectura nazarí. Y entonces estamos hablando con los alcaldes para tener una charla con ellos, explicarles exactamente la riqueza que tenemos y lo que tenemos que es presumir de lo que no tiene nadie, que son unos alminares magníficos, que son únicos, ¿no? Y por tanto que sea un reclamo turístico de primer orden
para estos pueblos. Muy bien, Juan. Simplemente decirte que desde CIAR, desde el Círculo Intercultural Hispano-Árabe, estamos a vuestra disposición para lo que haga falta, en lo que nosotros podemos ayudar, y seguramente ahora mismo hemos organizado un acto que para el día 19 se va a celebrar en Ronda, donde vamos a cerrar el año que hemos declarado Año de las Ciencias Árabes Islámicas Andalusíes. Entonces, ahí, al día de hoy, pues hemos conseguido que fueran al menos 4 embajadores árabes para estar ahí y para que conozcan lo que es la Ronda, en lo que es la ciudad natal de Abbas ibn Fernás, que los árabes, los musulmanes lo conocen muchísimo. Y nosotros no. Hay poco conocimiento, la verdad. Eso y nosotros no. Bueno, pero vamos a trabajarlo. Y por lo tanto, a esto quiero enlazarlo en que esta zona de Sharquía, junto con Sharq al-Ándalus, y vosotros y los municipios, a ver si le damos una personalidad, ya no sé que la tiene, pero os digo personalidad hacia los turistas. Que le conozcan y que sepan que, aparte de tomar el sol ahí en la playa y los manjares de la zona, que puedan subir a esta zona. Y yo las he subido, pero claro, a Cúter no lo conocía, no llegué. Y es maravilloso la ruta turística que se puede hacer. Así que pues yo os invito también, vosotros que estáis ahí, no sé, hacer lo que queréis con nosotros, en participar, y por supuesto, ahora ya llevamos 1 hora y media, que es lo que donde hay que cerrar ya la charla. Solo me queda que agradecerte de verdad enormemente esta charla y esta exposición, porque nos lo has transmitido como si fuéramos a vivir ahí ahora mismo. No, me alegro. Y ganas que sí que de ir, y mil gracias. Yo lo que puedo hablar es personalmente y como director del museo, que también podéis contar con nosotros. Nosotros, sobre todo, somos gente muy apasionada, enamorada de nuestra profesión. Los que nos dedicamos a esto es porque nos gusta muchísimo, no obligados, y que, por supuesto, estamos en la lucha esta, y que podéis contar también, CIAR puede contar con nosotros, como el Museo de Nerja, conmigo particularmente, para cualquier proyecto en el futuro. Y con mucha gente que está viendo, ¿no? Y con mucha gente que nos está viendo. Rocío ha levantado la mano, pero Rocío, por favor, que sea breve porque vamos a cerrar. Vale. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Soy Francisco, el alcalde del pueblo. ¡Hombre, Francisco! Nada, que, bueno, dar las gracias sobre todo a todas las personas que estáis esta noche aquí escuchando la magnífica charla de Juanbu, y sobre todo a Juanbu. Claro, ya le he dado muchas veces las gracias a Juanbu, pero se las vuelvo a dar, ¿no? Porque tener esta iniciativa de dar a conocer el pueblo y todo el trabajo que venimos desarrollando y haciendo, pues bueno, pues un orgullo para mí poder mostrar este centro de interpretación a todas las personas que estáis aquí esta noche, ¿no? Y a todas aquellas que la hagáis, bueno, pues que llegar este mensaje, ¿no? El pueblo está abierto a todos vosotros. Me gustaría mucho que vinierais por aquí a conocerlo. Tenéis la puerta abierta y bueno, no voy a contar nada más, y aquí os espero con los brazos abiertos. Así que enhorabuena a la charla y buenas noches a todos. Muchas gracias. Bueno, reincidir, que ya al principio de la conferencia lo dije,
que agradecerle a Francisco la apuesta tan importante que está haciendo por el patrimonio. La verdad es que va a ser un ejemplo para los pueblos pequeños que hemos dicho, ¿no? A raíz de esto ya todos los pueblecillos se quieren añadir al carro, pero Francisco ha sido un tío valiente, un tío que ha tenido perspectiva, iniciativa y lo más increíble, viniendo de un político, es que se le dice las cosas, el tío se entusiasma más que uno y tira para adelante con el proyecto, ¿no? Y de hecho, la compra del molino fue así, ¿eh? Fue una conversación, sí, esto hay que hacerlo, pues, y no son palabras, es decir, se habla y se hace, ¿no? Y la compra de un molino no es tan fácil, ¿eh? Pues ya se ha comprado el molino, ya se está haciendo el proyecto arquitectónico, ya se va a hacer el proyecto arqueológico y con todos los proyectos igual. Así que felicitar a Francisco, al alcalde de Cútar, y espero que sea un ejemplo a seguir por otros alcaldes. Por supuesto, por nuestra parte también de CIAR le damos las gracias y felicitarle por estas iniciativas, porque ha quedado un centro fantástico. Buenas noches a todos. Buenas noches. Soy Francisco, el alcalde del pueblo. ¡Hombre, Francisco! Nada, que, bueno, dar las gracias sobre todo a todas las personas que estáis esta noche aquí escuchando la magnífica charla de Juanbu y sobre todo a Juanbu. Claro, ya le he dado muchas veces las gracias a Juanbu, pero se las vuelvo a dar, ¿no? Porque tener esta iniciativa de dar a conocer el pueblo y todo el trabajo que venimos desarrollando y haciendo, pues bueno, pues un orgullo para mí poder mostrar este centro de interpretación a todas las personas que estáis aquí esta noche, ¿no? Y a todas aquellas que la hagáis, bueno, pues que llegar este mensaje, ¿no? El pueblo está abierto a todos vosotros, me gustaría mucho que vinierais por aquí a conocerlo, tenéis la puerta abierta y aquí os espero con los brazos abiertos. Así que enhorabuena a la charla y buenas noches a todos. Muchas gracias. Bueno, reincidir, que ya al principio de la conferencia lo dije, que agradecerle a Francisco la apuesta tan importante que está haciendo por el patrimonio. La verdad es que va a ser un ejemplo para los pueblos pequeños que hemos dicho, ¿no? A raíz de esto ya todos los pueblecillos se quieren añadir al carro, pero Francisco ha sido un tío valiente, un tío que ha tenido perspectiva, iniciativa y lo más increíble, viniendo de un político, es que se le dice las cosas, el tío se entusiasma más que uno y tira para adelante con el proyecto, ¿no? Y de hecho, la compra del molino fue así, ¿eh? Fue una conversación, sí, esto hay que hacerlo, pues, y no son palabras, es decir, se habla y se hace, ¿no? Y la compra de un molino no es tan fácil, ¿eh? Pues ya se ha comprado el molino, ya se está haciendo el proyecto arquitectónico, ya se va a hacer el proyecto arqueológico y con todos los proyectos igual. Así que felicitar a Francisco, al alcalde de Cútar, y espero que sea un ejemplo a seguir por otros alcaldes. Por supuesto, por nuestra parte también de CIAR le damos las gracias y felicitarle por estas iniciativas, porque ha quedado un centro fantástico de primera orden, como le dije desde el principio, y aquí pues nada más ya lo tenemos que dejar y nos vemos seguramente ahí en ese maravilloso y yo creo que es receptivo este pueblo tan andaluz. Uy, andalusí. Sí, De acuerdo. Muy bien. Muchas Muchísimas gracias. gracias a todos Muchas y gracias a buenas todos. noches. Chao, chao, chao. Buenas noches.